Lazio se han hecho famosos por sus cánticos racistas, algo que es en parte debido al ascenso del racismo en Italia tras el aumento de la inmigración. La opinión de Fabrizio está muy clara. Me molesta pensar que en el futuro la raza italiana se mezcle, como ha pasado en Inglaterra. ¿Sabes? Me molesta. Es increíble. Vamos a Lazio y oímos al público haciendo un montón de ruido. No sé cuántos lo hacen, pero es increíble. El jugador internacional francés, Lilian Thuram, jugando en Italia para el Parma, rechazó ser transferido a la Lazio debido a su afición. Como muestra de su poder, los irreducibles le hacen una visita. Creo que asustaron a Thuram, sobre todo cuando se las arreglaron para conseguir una cita con un jugador importante del equipo y se pasearon por el campo de entrenamiento como si fueran representantes de algún gran poder romano. Incluso esto fue muy extraño. Nunca he entendido cómo consiguieron entrar. En Italia, los aficionados tienen mucho poder y yo, la verdad, no lo entiendo. Sí, claro. Fuimos a decirle que podía unirse a la Lazio. Nosotros tenemos un jugador negro en el equipo filial y nos llevamos muy bien con él. Claro que no. ¿Cómo iba yo a jugar en la Lazio sabiendo cómo son? Sería imposible. En Argentina, la lucha por el poder en las gradas ha tenido unas consecuencias sociales más graves. Al principio de este año, una serie de incidentes de violencia empezaron a estropear la temporada de fútbol. Los peores tenían a los ultras del Boca como protagonistas en un partido amistoso contra sus odiados rivales locales, el River Plate. El partido fue suspendido y hubo una víctima mortal. La violencia que haya pasado por la hinchada de Boca no es que no se pueda controlar o se pueda controlar, es algo que uno no lo puede premeditar, ¿no? Sí, vamos a hacer tal cosa y lo haces. Pasa porque te encontraste de repente con la otra barra y te peleás. Y eso ya después no lo podés controlar. ¿Cómo controlás eso? O sea, un tipo que saque un arma y le pegue un tiro al otro, ¿cuándo te enterás? ¿Cuando ya se lo pegó? Antes no te enterás. Ese es el problema que hay. O la cancha, o el estadio es el lugar donde los argentinos van a descargar. Como el fútbol es de jugadores ignorantes, de gente que no tiene recursos para ir al Teatro Colón. Entonces va a ver a Boca o va a ver a River. Entonces le echan mucha más leña al fuego. Pero quiero decir que voy a dejar afuera al fútbol de la violencia. Yo creo que el fútbol no está ajeno a la violencia que pasa cada día en mi país en la calle. En Argentina han muerto unas 50 personas en los campos de fútbol en los últimos 10 años. Sus padres lloran por sus hijos asesinados por la violencia del fútbol. Era una pelea entre la barra brava de River, por ejemplo. Entre ellos mismos se peleaban por la dirigencia. Mi hijo estaba a 2 cuadras mirando cómo rompían todos los negocios y todo. Y viene uno de atrás, le pega una piña y mi hijo cae. Cuando cae, le pegan 2 puñaladas por la espalda. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no fue solamente que mataron a mi hijo ese día. Hubo gente que le rompieron la cabeza, gente que le metieron el cuchillo. Eran salvajes. No eran seres humanos, eran salvajes. Y el sinvergüenza, yo, que empezó a tirar tiro a cualquiera. Daniel tenía puesta una remera de Boca con un escudito y decía, Bostero nací, Bostero voy a morir. Y en su muerte, en el escudito le clavaron la puñalada, una de las puñaladas que recibió. Cada vez que vengo acá a ver a mi hijo, me encuentro muy mal. Me encuentro impotente porque prácticamente nunca se encontró al culpable y no hicieron nada por encontrarlo. Al contrario, con el aumento de la violencia ha aumentado el poder de los ultras, los barras bravas del Boca y los de los otros clubes. La barra brava era
la barra que alentaba a todos lados al equipo y se fue convirtiendo de a poco en, yo podría decir el brazo armado, pero no, porque en realidad quisiera evitar, el grupo de fuerza de un club. Lito Pintos era también un barra brava. Como miembro de la 12, los hinchas del Boca, conoció a Diego Maradona, la gran estrella. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el poder de las barras. Una noche toda la hinchada de Boca casi le impusieron, diría yo, al director técnico. A partir del próximo partido, todas las pelotas se la dan al pibe. El pibe era Maradona. Y a partir del próximo partido, el capitán de este equipo es Maradona. Y Maradona fue el capitán, las pelotas fueron para Maradona. Boca ganó el partido y se fue derechito al campeonato. Lito y Diego siguen siendo amigos. Son todos cagones ustedes. Incluso a pesar de los tiempos tan controvertidos por los que ha pasado Maradona. Después de la expulsión del futbolista de la Copa del Mundo de 1994, Lito fue visto con él mientras disparaba con una escopeta de aire comprimido a los periodistas. Maradona, como es un hombre que ha nacido bien de abajo, en lo que en la Argentina llamamos una villa. Maradona sabe lo que es una barra de fútbol o lo que es la gente que va al fútbol y se lo denomina barra brava. Y pertenecer a la 12 le ofrece a gente como Lito la oportunidad de ascender en la escala social. El líder actual de la banda del Boca, Rafa, tiene acceso a los lugares de moda frecuentados por los allegados de su ídolo, Diego Armando Maradona. Estuvimos un día antes del partido hablando con él y bueno, le dijimos que teníamos una sorpresa para él. Él nos preguntó qué sorpresa era, le dijimos que la iba a ver el día de la despedida. La sorpresa, organizada de forma ilegal por los ultras del Boca, eran los fuegos artificiales. Fue algo fatal. Yo voy a estar eternamente agradecido por eso también al Rafa, a todo en nombre de Rafa, a todos los que estuvieron. Apenas un mes más tarde, la violencia se extiende por las calles de Argentina mientras la economía del país se derrumba. Las protestas se reprimen de forma brutal y hay 4 víctimas mortales. El gobierno cae en medio de disturbios y saqueos. Hay rumores de que algunos políticos contratan a grupos de hinchas ultras para sus propios objetivos. Se dicen muchas cosas, lo que pasa es que es fácil llevar todo para el lado de las hinchadas. O sea, sí, no digo que no, que pueda haber gente que vaya, pero no quiere decir que sea un grupo organizado de barra o de las hinchadas o de lo que sea. Porque obviamente que la política va de la mano con el fútbol, porque los meten en el fútbol y el fútbol termina metiéndose con los políticos. Como están los políticos de la Argentina, a nosotros no nos conviene involucrarnos con ellos y a ellos no les conviene involucrarnos con nosotros. Aquellos que han perdido hijos víctimas de la violencia están menos convencidos. Yo responsabilizo por la muerte de mi hijo a los dirigentes y políticos de este país, porque sin los dirigentes y políticos corruptos que tenemos, no existirían todos estos casos de violencia, porque los delincuentes estarían donde tienen que estar, en la cárcel, ya que ellos mismos declaran en la causa que los dirigentes le pagan los abogados, le pagan los viáticos y cuando caen detenidos los sacan. En Argentina, los ultras han sido financiados durante décadas por los clubes y por las autoridades que los utilizan como bandas políticas. En mi época, los micros, un poco juntábamos nosotros. En mi época de barra, digo yo, ¿no? Para que quede.
porque por ahí gente cree que yo reniego de mi época de barra. No, fue una vivencia de vida. Y también éramos, nos acompañaban con algo de dinero o de entradas. Las entradas que entregan los dirigentes son para vender, y eso lo sabe todo el mundo. Es el recurso económico de una barra brava, más la ayuda de algún político, más la ayuda de los jugadores. Le damos para la bandera y a veces para el vino, pero juntábamos entre nosotros, pero no, de ninguna manera yo voy a dejar de que un hincha venga y le diga al jugador, dame $20.000 porque es así, porque vos estás en el equipo mío. O sea, eso ya es hincha por plata, no es hincha por pasión. Y esto se había metido en el fútbol argentino, y yo soy uno de los que repudio eso. Bueno, siempre se ha comentado mucho acerca de la relación entre dirigentes y barras. Creo que hay una larga historia en la cual hay momentos en los cuales los clubes tienen relaciones y contactos, al igual que los otros dirigentes sociales con estos barras, que son utilizados entre semana para otro tipo de cosas. Pero creo que parte de esta nueva política es cortar todos los vínculos durante la semana y durante el fin de semana con este tipo de gente que basa su poder en la violencia, ¿no? Así que no es verdad que la dirigencia de Boca le da la entrada a los barra bravas y a los líderes barra bravas para que las revendan. Por las dudas se ve que lo digo en inglés, ya lo dije como 4 veces, pero digo, no le damos entrada a la barra brava, ¿de acuerdo? El presidente del Boca de los últimos 7 años es un hombre de negocios multimillonario. Los ultras acusan a Mauricio Macri de usarlos y de usar al club para sus ambiciones políticas. Vidriera, Macri lo está usando a Boca, porque tiene otra ambición para ser presidente de la nación. Si Macri salía así chiquito, no lo conocía nadie Macri, así chiquito, era un empresario, pero así. Y como hombre que quiere dedicarle a su país años en la política, ha sido una gran escuela porque no solo me ha acercado a la gente, sino me ha hecho entender la lógica dentro de la cual se mueve la política, porque también Boca es un club donde hay mucha política. En Italia, el vínculo entre los Pinto. Sí, claro. Fuimos a decirle que podía unirse a la Lazio. Nosotros tenemos un jugador negro en el equipo filial y nos llevamos muy bien con él. No, pero intanto era una cosa importante. Claro que no. ¿Cómo iba yo a jugar en la Lazio sabiendo cómo son? Sería imposible. En Argentina, la lucha por el poder en las gradas ha tenido unas consecuencias sociales más graves. Al principio de este año, una serie de incidentes de violencia empezaron a estropear la temporada de fútbol. Los peores tenían a los ultras del Boca como protagonistas en un partido amistoso contra sus odiados rivales locales, el River Plate. El partido fue suspendido y hubo una víctima mortal. La violencia que haya pasado por la hinchada de Boca no es que no se pueda controlar o se pueda controlar, es algo que uno no lo puede premeditar, ¿no? Sí, vamos a hacer tal cosa y lo haces. Pasa porque te encontraste de repente con la otra barra y te peleás. Y eso ya después no lo podés controlar. ¿Cómo controlás eso? O sea, un tipo que saque un arma y le pegue un tiro al otro, ¿cuándo te enterás? ¿Cuando ya se lo pegó? Antes no te enterás. Ese es el problema que hay. O la cancha, o el estadio es el lugar donde los argentinos van a descargar. Como el fútbol es de jugadores ignorantes, de gente que no tiene recursos para ir al Teatro Colón. Entonces va a ver a Boca o va a ver a River. Entonces le echan mucha más leña al fuego. Pero quiero decir que voy a dejar afuera al fútbol de la violencia. Yo creo que el fútbol no está ajeno a la violencia que pasa cada día en mi país en la calle. En Argentina han muerto unas 50 personas en los campos de fútbol en los últimos 10 años. Sus padres lloran por sus hijos asesinados por la violencia del fútbol. Era una pelea entre la barra brava de River, por ejemplo. Entre ellos mismos se peleaban por la dirigencia. Mi hijo estaba a 2 cuadras mirando
cómo rompían todos los negocios y todo. Y viene uno de atrás, le pega una piña y mi hijo cae. Cuando cae, le pegan 2 puñaladas por la espalda. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no fue solamente que mataron a mi hijo ese día. Hubo gente que le rompieron la cabeza, gente que le metieron el cuchillo. Eran salvajes. No eran seres humanos, eran salvajes. Y el sinvergüenza, yo, que empezó a tirar tiro. Fuerza de un club. Lito Pintos era también un barra brava. Como miembro de la 12, los hinchas del Boca, conoció a Diego Maradona, la gran estrella. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el poder de las barras. Una noche toda la hinchada de Boca casi le impusieron, diría yo, al director técnico. A partir del próximo partido, todas las pelotas se la dan al pibe. El pibe era Maradona. Y a partir del próximo partido, el capitán de este equipo es Maradona. Y Maradona fue el capitán, las pelotas fueron para Maradona. Boca ganó el partido y se fue derechito al campeonato. Lito y Diego siguen siendo amigos. Son todos cagones ustedes. Incluso a pesar de los tiempos tan controvertidos por los que ha pasado Maradona. Después de la expulsión del futbolista de la Copa del Mundo de 1994, Lito fue visto con él mientras disparaba con una escopeta de aire comprimido a los periodistas. Maradona, como es un hombre que ha nacido bien de abajo, en lo que en la Argentina llamamos una villa. Maradona sabe lo que es una barra de fútbol o lo que es la gente que va al fútbol y se lo denomina barra brava. Y pertenecer a la 12 le ofrece a gente como Lito la oportunidad de ascender en la escala social. El líder actual de la banda del Boca, Rafa, tiene acceso a los lugares de moda frecuentados por los allegados de su ídolo, Diego Armando Maradona. Diego estuvimos un día antes del partido hablando con él y bueno, le dijimos que teníamos una sorpresa para él. Él nos preguntó qué sorpresa era, le dijimos que la iba a ver el día de la despedida. La sorpresa, organizada de forma ilegal por los ultras del Boca, eran los fuegos artificiales. Fue algo fatal. Yo voy a estar eternamente agradecido por eso también al Rafa, en nombre de Rafa, a todos los que estuvieron. Apenas un mes, los barras bravas del Boca y los de los otros clubes. La barra brava era la barra que alentaba a todos lados al equipo. Y se fue convirtiendo de a poco en, yo podría decir el brazo armado, pero no, porque en realidad quisiera evitar, el grupo de fuerza de un club. Lito Pintos era también un barra brava. Como miembro de la 12, los hinchas del Boca, conoció a Diego Maradona, la gran estrella. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el poder de las barras. Una noche toda la hinchada de Boca casi le impusieron, diría yo, al director técnico. A partir del próximo partido, todas las pelotas se la dan al pibe. El pibe era Maradona. Y a partir del próximo partido, el capitán de este equipo es Maradona. Y Maradona fue el capitán, las pelotas fueron para Maradona. Boca ganó el partido y se fue derechito al campeonato. Lito y Diego siguen siendo amigos. Son todos cagones ustedes. Incluso a pesar de los tiempos tan controvertidos por los que ha pasado Maradona. Después de la expulsión del futbolista de la Copa del Mundo de 1994, Lito fue visto con él mientras disparaba con una escopeta de aire comprimido a los periodistas. Maradona, como es un
un hombre que ha nacido bien de abajo, en lo que en la Argentina llamamos una villa. Maradona sabe lo que es una barra de fútbol o lo que es la gente que va al fútbol y se lo denomina barra brava. Y pertenecer a la 12 le ofrece a gente como Lito la oportunidad de ascender en la escala social. El líder actual de la banda del Boca, Rafa, tiene acceso a los lugares de moda frecuentados por los allegados de su ídolo, Diego Armando Maradona. Diego estuvimos un día antes del partido hablando con él y bueno, le dijimos que teníamos una sorpresa para él. Él nos preguntó qué sorpresa era, le dijimos que la iba a ver el día de la despedida. La sorpresa, organizada de forma ilegal por los ultras, se han hecho famosos por sus cánticos racistas, algo que es en parte debido al ascenso del racismo en Italia tras el aumento de la inmigración. La opinión de Fabrizio está muy clara. Me molesta pensar que en el futuro la raza italiana se mezcle, como ha pasado en Inglaterra. ¿Sabes? Me molesta. Es increíble. Vamos a Lazio y oímos al público haciendo un montón de ruido. No sé cuántos lo hacen, pero es increíble. El jugador internacional francés, Lilian Thuram, jugando en Italia para el Parma, rechazó ser transferido a la Lazio debido a su afición. Como muestra de su poder, los irreducibles le hacen una visita. Creo que asustaron a Thuram. En Argentina han muerto unas 50 personas en los campos de fútbol en los últimos 10 años. Sus padres lloran por sus hijos asesinados por la violencia del fútbol. Era una pelea entre la barra brava de River, por ejemplo. Entre ellos mismos se peleaban por la dirigencia. Mi hijo estaba a 2 cuadras mirando cómo rompían todos los negocios y todo. Y vino uno de atrás, le pega una piña y mi hijo cae. Cuando cae, le pegan 2 puñaladas por la espalda. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no fue solamente que mataron a mi hijo ese día. Hubo gente que le rompieron la cabeza, gente que le metieron el cuchillo. Eran salvajes, no eran seres humanos. En Argentina, la lucha por el poder en las gradas ha tenido unas consecuencias sociales más graves. Al principio de este año, una serie de incidentes de violencia empezaron a estropear la temporada de fútbol. Los peores tenían a los ultras del Boca como protagonistas en un partido amistoso contra sus odiados rivales locales, el River Plate. El partido fue suspendido y hubo una víctima mortal. La violencia que haya pasado por la hinchada de Boca no es que no se pueda controlar o se pueda controlar, es algo que uno no lo puede premeditar, ¿no? Sí, vamos a hacer tal cosa y lo haces. Pasa porque te encontraste de repente con la otra barra y te peleás. Y eso ya después no lo podés controlar. ¿Cómo controlás eso? O sea, un tipo que saque un arma y le pegue un tiro al otro, ¿cuándo te enterás? ¿Cuando ya se lo pegó? Antes no te enterás. Ese es el problema que hay. O la cancha, o el estadio es el lugar donde los argentinos van a descargar. Como el fútbol es de jugadores ignorantes, de gente que no tiene recursos para ir al Teatro Colón. Entonces va a ver a Boca o va a ver a River. Entonces le echan mucha más leña al fuego. Pero quiero decir que voy a dejar afuera al fútbol de la violencia. Yo creo que el fútbol no está ajeno a la violencia que pasa cada día en mi país en la calle.
sobre todo cuando se las arreglaron para conseguir una cita con un jugador importante del equipo, y se pasearon por el campo de entrenamiento como si fueran representantes de algún gran poder romano. Incluso esto fue muy extraño. Nunca he entendido cómo consiguieron entrar. En Italia, los aficionados tienen mucho poder y yo, la verdad, no lo entiendo. Sí, claro. Fuimos a decirle que podía unirse a la Lazio. Nosotros tenemos un jugador negro en el equipo filial y nos llevamos muy bien con él. No, pero intanto era una cosa importante. Claro que no. ¿Cómo iba yo a jugar en la Lazio sabiendo cómo son? Sería imposible.